Magnus Carlsen vuelve a demostrar que es el mejor jugador de ajedrez. Vamos a repasar la final del Chess.com Classic, en la que se enfrentan Magnus Carlsen contra Maxime Vachier-Lagrave. Magnus llega invicto, cargándose por el camino a Duda, Maxim en cuartos de final, Abdusattorov, Nakamura, y ahora vamos a ver qué ha pasado en esta gran final. Magnus con blancas empieza con la jugada E4 y Maxim responde con C5. Como siempre, le encanta entrar en la Najdorf, así que caballo F3, D6, preparándose para, si D4, entrar en la variante de la Najdorf, pero aquí Magnus hace caballo C3 y después de caballo F6, Magnus hace la jugada H3, una jugada secundaria que invita un poco a salir de la teoría a Maxime Vachier-Lagrave, que decide hacer caballo C6 terminando el desarrollo, y después de la jugada D4 hemos transpuesto a la variante clásica de la siciliana. Ahora Maxime sigue con la jugada E5, tocando el caballo, y ahora hay dos opciones, podemos irnos a B3, que es la más habitual, o caballo F3, que es la más posicional. Magnus decide irse con caballo F3 y ahora todo va a estar basado en la casilla D5. Por cierto, si quieres entender este concepto estratégico fundamental, tienes que ver el vídeo que te dejo por aquí. Lo que quiere conseguir el blanco es cambiar las piezas que defienden esa casilla con la jugada alfil G5, cargarse este caballo, cambiar este alfil por este y terminar plantando un caballo en la casilla D5 que va a ser un caballo súper fuerte. Incluso si pudiésemos cambiar también estos caballos y llegar a una posición de caballo fuerte contra alfil malo, pues eso ya sería lo mejor para el blanco. Pero claro, para eso todavía falta mucho. El negro por su lado lo que quiere hacer es jugar D5 para quitarse la casilla débil y el peón débil. Así que vamos a ver quién consigue llevarse esta lucha estratégica. Maxim sigue con la jugada H6, evitando el plan del blanco, que era hacer alfil G5 y cargarse el caballo. Así que Magnus sigue alfil C4, desarrolla pieza y sigue controlando la casilla C5. Veis que todo tiene que ver con esa casilla. Alfil E6, luchando contra el alfil de casillas blancas. Y ahora, ¿cambiaríais alfiles o no? Es mucho mejor no cambiar alfiles, porque si cambiamos alfiles, vamos a comer con el peón de F, la casilla D5 ya no va a ser débil. Además, cuando el negro se enroque, la columna F va a ser para su torre y va a ser mucho más fácil hacer la jugada de 5. Así que todo esto ayudaría muchísimo al negro. Por eso Magnus no cambia y hace alfil B3. Y los dos siguen con el desarrollo. Alfil E7, enroque, enroque y torre 1, mejorando la torre, defendiendo el peón de 4. Torre C8, Maxim también mejora su torre. Y claro, ahora el blanco lo que le gustaría es sacar el alfil de casillas negras. ¿Pero dónde lo vas a sacar? Porque en D2 cortas la acción de la dama sobre la columna, en E3 estorba también a la torre para defender el peón, así que no es fácil desarrollar ese alfil. Y lo que hace el blanco es ya ocupar la casilla débil con caballo D5. Pero ahora el negro está a tiempo de capturar, porque al final de la línea el blanco no puede terminar comiendo con una pieza, que es lo que le encantaría hacer para llegar a tener una pieza muy fuerte en la casilla de 5. Por eso Maxim aquí decide cambiar y Magnus tiene que comer de peón. Por lo menos esto es un pequeño éxito para el negro, que ha conseguido que la debilidad de la casilla de 5 desaparezca, porque ahora es un peón la que lo ocupa y el blanco no puede meter ahí una pieza que controlaría todo el tablero. ¿Por qué no se podía capturar de pieza? Porque después de, si capturamos, me capturan y capturo de dama, me va a venir con caballo B4, me tocan la dama, me tocan el punto C2 y el negro está totalmente ganado. No se puede defender además C2 porque también la torre defiende esa casilla. Así que Magnus tiene que comer de peón. Ahora estamos tocando el caballo de C6, que se tiene que quitar, y hacen caballo A5, intentando ganar el alfil de casillas blancas, que como vemos va a ser muy útil para el ataque que va a montar Magnus dentro de poco. Así que Magnus decide hacer alfil A4, conservando ese alfil, y en el futuro jugar C3 para alfil C2 y mejorar este alfil a esta gran diagonal por la que vamos a poder atacar al rey negro. Caballo D7, hace el negro intentando venir con el caballo a la casilla C5, pero es un poquito imprecisa, ya que ahora después de C3, F5, intentando ya bloquear esta gran diagonal. El problema es que no va a ser tan fácil, porque después del alfil C2 va a ser difícil que la diagonal permanezca cerrada para siempre, porque claro, te va a venir la jugada G4 abriéndote para siempre la diagonal, y una jugada como E4 que cerraría la diagonal pues daría unas casillas muy buenas para el caballo de las blancas. Esto sería un desastre posicional. Así que aquí Maxim lo que decide hacer es dama B6, intentando buscar contrajuego en el flanco de dama, ¿vale? Magnus decide hacer torre B1 para liberar el alfil de casillas negras, que pueda moverse tranquilamente sin colgarse el peón de B2. Y ahora el negro se está quedando un poco raro, porque este caballo de A5 está un poco raro, no se sabe muy bien qué está haciendo. La casilla C4 siempre le puedo echar de aquí y terminar haciendo la jugada C4, ya fortaleciendo el centro blanco. Además, te va a venir un G4 y te van a abrir la diagonal, y si intentas defender esa diagonal haciendo la jugada G6, pues te cuelgas un peón.
Y claro, ese peón no le quieres defender haciendo rey h7 porque te estás poniendo con tu rey en la gran diagonal. Entonces ya el juego del negro es un poco difícil y aquí decide hacer torre f7. A4 decide hacer Magnus y ya Maxim ve que su dama ahí no está haciendo nada y decide hacer dama c7. Y ahora ya es cuando el ataque del blanco empieza a cobrar muchísima fuerza y Magnus se lanza con g4. Quiere abrir la diagonal e ir a por el rey negro con todo. F por g4, H por g4 y Maxim se dobla intentando atacar el caballo de f3. Y Magnus aquí dice, paso del caballo, dama de 3, jugada brillante, que te amenazo mate, ¿quieres comerme el caballo? Cómemelo. Fue lo que pasó en la partida, ahora vamos a verlo. La mejor jugada aquí defensiva del negro sería hacer g5, pero ya es una jugada muy rara y muy difícil de hacer, porque claro, ahora me sigues atacando el caballo de f3 y ya no hay mate, pero puedo simplemente quitar mi caballo. Y cuidado que ahora te esté entrando con la dama y esto es un desastre. Por ejemplo, caballo c4, pues te entra la dama, jaque, te comen este peón y esto no tiene ningún sentido jugarlo con negras. Es verdad que aguanta un poco más, pero está claro que estás jugando a perder. Así que Maxim dice, bueno, ya que he entrado aquí, capturo el caballo de f3. Pero aquí Magnus lo había calculado todo perfecto y entra en una secuencia de mate espectacular. Jaque, ahora jaque con el alfil para que tu rey no se escape hacia el otro lado, obligando al rey a venir hacia el centro a f6 y ahora un jugadón. La clave de la combinación, alfil h5, dejando hueco a la dama para venir a g6 y el mate es inevitable y aquí de hecho Maxim tuvo que abandonar porque no se puede evitar el mate. Partidón de Magnus Carlsen que demuestra que sigue siendo el mejor en esto del ajedrez. La segunda partida terminó en tablas y entramos en la tercera partida. Si gana Magnus, se convierte en el campeón del Chess.com Classic. Y Magnus decide empezar ahora con la jugada D4. Y Bashir, que le encanta entrar en la Grunfeld, pues ahí va de cabeza. G6, caballo C3 y D5, entrando de lleno en la Grunfeld. Después de caballo F3, alfil G7, C por D5, caballo por D5 y E4, el blanco se queda con el control central. A cambio, el negro lo que quiere hacer es cambiar y romper rápidamente el centro con la jugada C5. Aquí Magnus decide hacer alfil B5, jaque, primero desarrollando el alfil ganando un tiempo, después de caballo C6, enroque del negro y ahora alfil E3 sosteniendo el centro de nuevo. Alfil G4 clavando el caballo de F3, veis que todo tiene que ver con el control del punto D4. El negro está atacando con todo ese punto y el blanco lo que quiere hacer también es defender con todo ese punto para tener el control central. Pero claro, la presión del negro es muy fuerte, así que obligamos al blanco a tomar una decisión en el centro y Magnus decide hacer la jugada de 5, tocando el caballo y después de caballo E5, metiendo presión sobre la clavada del caballo de F3, pues Magnus tiene que volver con alfil E2, única jugada para no quedarse perdido. Y aquí Bashir decide entrar en una línea forzada que se produce una simplificación masiva, pero parece que está ganando un peón, pero realmente no es así. Porque, claro, este peón está en el aire, entonces se puede hacer caballo por, cambiar todo aquí y capturar el peón de C3. Pero aquí Magnus hace torre B1, tocando el peón de B7 y el peón se recupera, porque una vez que defiendas el peón, ahora Magnus mete la jugada alfil por C5, ataque a la descubierta, si me capturas te capturo tu alfil y ha recuperado el peón. Así que bueno, torre C8, tocando el alfil y Magnus decide retirarse a la casilla A3. Este alfil en algún momento intentará buscar esta gran diagonal por la que intentará atacar al rey negro. Dama D7, ahora ya esta torre en B1 no hace nada, está chocando contra un muro de peones, así que torre C1 mejorando un poquito la torre, alfil E5, Bashir se quita con ese alfil para atrás ya y le centraliza en una casilla en la que también mira un poco hacia los dos flancos. G3, Magnus lucha contra ese alfil montando también una barrera de peones para que no le ataquen por las casillas negras. Y Bashir decide cambiar torres con torre por C1 y F5, intentando ganar la partida porque va por detrás en el marcador, intentando abrir la columna F donde está la torre mirando a la dama. Pero Magnus ya decide entrar con la torre por C6, activando la torre, cuidado que puede también venir por la casilla E6 y a ver qué hace aquí Bashir. Pues Bashir cambia, abre la columna F para la torre e intenta buscar un ataque contra el rey blanco. Están tocando el alfil de E5, así que alfil E6, que es una pequeña imprecisión y Magnus lo aprovecha muy bien. Y la mejor jugada aquí no es ganar la gran diagonal con este alfil, que parece muy buena, sino que lo mejor es cambiar, porque ahora el peón de D6 está bastante débil y Magnus lo va a poder aprovechar. Sigue con la jugada H4, ganando un poquito de espacio en el flanco de rey, torre 8, que es un error y aquí Magnus se queda con mucha ventaja. ¿Por qué esta jugada es un error? Porque se cuelga un truco táctico muy básico, y es que
torre por D6, gano un peón. Si me capturas la torre, te capturo la tuya. Si me capturas la dama, te capturo la tuya. Y en ambas líneas el blanco está ganando. Después de torre por E4, torre por dama, Magnus tiene un peón de más en el final y además es un peón pasado, muy avanzado ya en D5, muy peligroso y bueno, es que está ganando. Después de torre D4, es hora de activar el rey. Rey G2, A5, rey F3, B5. Bashir intenta buscar contrajuego con su mayoría de peones en el flanco de dama para crear también un peón pasado en este sector. Pero bueno, Magnus sigue mejorando el rey. Rey E3, torre D1 y ahora rey E4. Mejoramos el rey que va a venir a apoyar su peón pasado para coronar. Torre D2 y ahora hay varias jugadas que ganan, pero Magnus hace la mejor. Una vez más, hace la jugada A3. Quiero mantener el peón de A para dificultar a estos dos peones pasados que no se conviertan en 2 contra nada, que entonces van a correr mucho. Y la clave es que da el peón de F2 porque ahora la torre negra se queda un poco desplazada y le va a costar más tiempo volver a la defensa. Ahora torre B7, jugando contra el peón pasado que quiere conseguir el negro. B4, se cambian peones. Y ahora Magnus se lanza con D6. Ese peón ya está a puntito de coronar. Torre D2, la torre siempre detrás del peón pasado, pero el problema es que viene el rey a apoyar. Y el principal problema para el negro es que este rey no puede venir porque está cortado en la séptima fila. Intenta venir por F8, pero ahora Magnus ya decide capturar el peón de B4 y el único peón ahora peligroso es el de D6. Maxim Vachier-Lagrave da un jaque, pero Magnus se va a colar con el rey delante del peón para ir avanzando poco a poco. Otro jaque y ahora rey E6, se cuela, jaque, rey D7, va a seguir con rey D8, peón D7 y luego va a montar el puente de Lucena y va a terminar ganando. H5 de Vachier y ahora el plan que hemos dicho, rey D8, torre 3, Vachier intenta buscar aquí contrajuego capturando algún peón, pero el plan del negro es muy lento porque este peón ya está coronando. Y ahora simplemente D7. Maxim decide capturar este peón, hay igualdad de peones, pero claro, da igual la igualdad de peones porque es que este peón ya gana la partida. Ahora simplemente expulso al rey todavía un poquito más lejos, rey G7 y aquí hay muchas formas de ganar, pero Magnus decidió hacer simplemente torre D4 poniendo la torre detrás del peón para poder sacar el rey y ya ganar la partida. Aquí Vachier se rindió porque, por ejemplo, vamos a imaginar torre 3 para que no salgas por aquí, pues salgo por aquí y aunque me des 1000 jaques, el rey va a terminar huyendo, ya no hay más jaques y aunque te vengas por aquí te corono y tienes que sacrificar la torre y te gano este final muy fácilmente. Increíble, Magnus vuelve después de mucho tiempo sin jugar al ajedrez, gana todas las eliminatorias, llega invicto a la final y le mete una paliza a Maxim Vachier-Lagrave brutal. Si quieres aprender ajedrez, te dejo por aquí unos vídeos que tienes que ver. Nos vemos.